tardes, bienvenidos a una tarde más de videos. Perdón por el mes de retraso. Fue mi culpa. Fue mi culpa, pero ya estamos aquí de vuelta con más videos. Hoy hablaremos sobre Platón, en particular del diálogo de Fedón. Es de todos los diálogos, ya es de los últimos, de hecho ya es de los que abarcan el periodo de madurez de Platón. Y lo interesante de este diálogo es que ya se podría decir que es un resumen de la idea de lo que piensa Sócrates. Se da entrada más o menos a lo que es la teoría de las ideas. Y Sócrates, a diferencia de los otros diálogos, ya tiene una opinión. En los demás únicamente se limitaba a preguntar. En este ya, no me acuerdo que, porque está en la cárcel, ya es cuando se lo van a chingar con el, ¿cómo se llama? Cicuta, se lo van a chingar. Y pues ya es momento para que él diga qué es lo que piensa. Y ya da su opinión sobre todo aquello del mundo de las ideas, por qué él hace tales cosas. Lo hace no porque quiera, ¿no? Sino porque lo obligan a expresar su opinión. Estaban peleando con sus amigos, que sus amigos le decían que eligiera alguna de las dos opciones. Le dan de hecho, en diálogos anteriores se puede ver cómo le ofrecen el pagarle el salir, ¿no? de la cárcel, y él se niega. Entonces es cuando se justifica el por qué toma esa elección, ¿no? Para que no dejes de estar chingando. Pero antes de pasar eso, creo que sería bueno que definiéramos qué es el alma para Platón. Para Platón, primero, la primera característica del alma es que es inmortal. Eso es lo primero que plasma, que el alma va a ser inmortal. Lo único mortal va a ser el cuerpo. Y tiene otra característica el alma, que es dinámica, que todo el tiempo el alma está en movimiento. Ese es un punto bien interesante porque en algún momento Platón dice que todo que es tocado por el alma tiene vida, ¿no? Yo lo relaciono mucho con los niños. O sea, los niños cuando están jugando realmente le están dando vida a los juguetes, ¿no? En la expresión pura, que está fuera de los sentidos, por así decirlo, es donde se puede como otorgar esta vida. Y es lo que hacen como los niños, ¿no? Sí. Están con sus juguetes y pareciera que le están dando vida a esos muñecos. Ese es un punto que a mí me agradó mucho, que el alma siempre va a ser dinámica, está en movimiento, y lo que llega a mover el alma tiene vida. Y que el alma no es cuantificable, por así decirlo, ¿no? Que no es que tú y yo tengamos un alma cada uno, sino que tenemos un alma nada más. No existen las almas, existe el alma, ¿no? No hay un plural, hay un singular del alma. Sócrates dice que así, el alma pero está encerrada en el cuerpo. Por esa razón no quiere escaparse de la cárcel, porque sería romper las leyes. Y en diálogos anteriores dice que es peor cometer una injusticia que te le cometan a ti una injusticia. Porque si tú cometes una injusticia, tu alma se envenena, se pudre, podría decirse de esta manera. Y esto es muy trágico para Platón, para Sócrates, porque una vez que se muere el filósofo o cualquier persona, el alma se desprende del cuerpo, y es cuando es enjuiciada en el Hades. También por tres dioses, que solo recuerdo a uno ahorita, que es Radamante. Y si tu alma no es pura, te vas al Hades. Si tu alma es pura, te vas al reino de los bienaventurados. Ahí también podríamos ver, pero no es cuestión esto, que es una alusión también a lo que podemos ver en la Biblia, el cielo y el infierno. Y que es muy interesante lo que él plasma, porque es donde empieza a definir lo que va a ser el Topos Uranos, ¿no? Que ha sido retomado ya por muchos filósofos más adelante, como para tratar de darle una concretud a esto, que no la tiene como tal, una concretud, pero es muy interesante cómo aquí es donde empieza a definir qué es este cielo de las formas. Luego da una explicación Sócrates muy a fondo y muy detallada de por qué desprecia el dinero y por qué desprecia a los sofistas y por qué también desprecia a los mercaderes. La razón es la siguiente: así como hay una ciencia para el alma, hay una ciencia para el cuerpo. Para el cuerpo podríamos decir que es la gimnasia y la medicina, y para el alma es el ser filósofo, el filosofar, el meditar.
Él desprecia a los mercaderes, él desprecia el dinero, porque precisamente aquellos mercaderes, el zapatero, el que teje, el panadero, se dedican a satisfacer placeres del cuerpo, que para Sócrates él los atañe de mundanos. Si tú nada más dedicas a complacer los placeres de tu cuerpo, tu alma ya no va a ser pura, va, va a llegar a ser, o va a llegar a ser parte de lo terrenal, va a ser un alma vaga. Para Sócrates lo ideal es que cada quien tenga el alma lo más pura posible, para que una vez que llegue el juicio que mencionábamos, esta pueda llegar al reino de los bienaventurados. ¿Y cómo es esto? Mediante filosofar. Por eso mismo, Sí. nada más, desprecia a los sofistas, porque los sofistas, a pesar de que en la etimología sofista es sabio, ellos, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Sócrates, pero ellos cobran dinero para dar sus enseñanzas. El cobrar dinero es parte de lo terrenal, según Sócrates, parte de lo mundano. Si tú cobras dinero, tu alma se vuelve mundana, ya no eres alguien puro. De ahí también se puede ver una alusión de por qué se empieza a despreciar un poco el dinero, porque es parte de lo terrenal, ya no es algo divino, como el filosofar. Y que dijiste una cuestión bien interesante, ¿no? Que es el trabajo para el alma, que planteas como el filosofar. Algo muy importante y que creo que es el punto esencial de este diálogo de Fedón es qué es el filosofar, ¿no? Recuerdo, tengo uno de mis ex profesores, me iba mucho de pedo con él es filósofo, y siempre en cada peda nos preguntábamos, ¿no? ¿Y de qué nos sirve la filosofía? ¿De qué nos sirve leer? ¿De qué nos sirve el saber? Sí. Justamente aquí Sócrates es el que da esta respuesta, ¿no? Que el filosofar es prepararse para la muerte, Sí. para no sufrir en la muerte. Porque en un apartado, Sócrates dice, lo único que el alma se lleva al Hades son sus conocimientos. Precisamente por eso plantea que el filosofar, y por eso dice que incluso el meditar es imposible, ¿no? Porque en el meditar no se pueden privar los sentidos, y que los sentidos es lo que van a corromper el conocimiento que va a llegar al alma. Por eso plantea que el cuestionarse, que de hecho es una cuestión bien interesante, Sócrates plantea que aquí es donde se puede ver sobre todo la parte de la reminiscencia, el punto donde todo el conocimiento ya lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es recordarlo, ¿no? Como a través de una buena pregunta. Y la palabra es esencial entonces para el alma. El alma, al ser razón, podríamos decir que también es lenguaje. El alma tendría que ver con esta cuestión del lenguaje. Y hay un punto que a mí se me hizo súper interesante, que aquí dice Sócrates. El no expresarse bien no solo es algo en sí mismo defectuoso, sino que además produce daño en las almas. Ese es un punto que a mí me llamó mucho la atención, la parte de la importancia que va a tener la palabra y que va a tener alguna relación con algunos videos que nosotros ya hemos hecho justamente con el lenguaje y el alma, ¿no? Entonces, tomando un poquito de psicoanálisis, a mí me llama mucho la atención la cuestión del inconsciente, y cuando Lacan plantea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, porque el inconsciente por sí, que tiene el saber inconsciente, no necesita de lo exterior porque ya tiene el saber, y que trabaja en un primer momento, bueno, en su primer trayecto, Freud con también la parte de la reminiscencia, ¿no? Y entonces aquí yo podría decir también que el inconsciente tiene que ver con el alma de Platón. Cuando empiezas a leer Platón y dice qué es el filosofar, precisamente entiendes lo que dice Sócrates cuando menciona la frase que yo solo sé que no sé nada. Es muy importante, a lo mejor cuando escuchamos esta frase pues se nos hace muy vaga, no tiene ningún sentido. Muchos dicen que es una gran frase. Hay que leer a Platón para entender qué es lo que quiere decir esa frase, porque filosofar es un conocimiento que ya tenemos, que es la reminiscencia. Cuando dice Sócrates que él no sabe nada, es al saber algo entraría en contradicción. Claro. Porque él no está enseñando, él no te enseña algo que parte de él, sino que ya está ahí, que son las ideas, ya es algo inmutable. Así es. Precisamente esto es la mayéutica, cuando él está preguntándole a los demás, lo hace con el fin de mostrarles que ellos no saben nada.
Así es. Y justamente porque, que también por eso desprecia a los sofistas, no nada más por el hecho de que cobren, ¿no? Sí, Sino también por el hecho de que ellos se posicionan en el lugar de un saber que no es su saber, ¿no? Es el hecho de una afirmación, que de hecho aquí se puede ver, ¿no? O sea, él va y empieza a joder a medio mundo y se ve en diferentes diálogos que va y encuesta a un enamorado sobre lo que es el amor y que encuesta a un guerrero sobre lo que es la guerra. O sea, en sí son expertos, que podríamos llamarlos de esta manera, en su campo. Y Sócrates los deja en ridículo de hacerles ver que, a pesar de que ellos se sienten expertos en su campo, no saben lo que es. Porque justamente están, podríamos decirlo, manchados por los sentidos. y enumeran cuando les pregunta, por ejemplo, qué es algo bello, y empiezan a decir, es el ocaso, es un mar, es un poema, es Cházaro. Lo único que están haciendo es enumerar cosas, pero no están diciendo qué es lo bello en sí y Claro. qué es lo bello que se encuentra en todas esas partes. Es precisamente eso también cuando es la guerra, cuando es el amor. Nadie sabe qué es la idea en sí. Por eso Platón dice que no sabe nada, más bien Sócrates no sabe nada. Y en base a la mayéutica tratan de encontrar la verdad. Así es. Y ahí, a lo mejor en la parte ya de la verdad, porque hay un punto donde se pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué chingados es la verdad, no? ¿Qué sería la verdad? Y justamente retoma también la cuestión del alma. Y aquí me gustaría entrar un poquito con el Topos Uranus, porque no sé a los que la persona, bueno, ya debemos tener como 2, 3 personas que los vean, ¿no? Eso espero. Eh, yo no sé ellos, pero por lo menos a mí en la escuela me dijeron que Topos Uranus era como un monte, ¿no? Que había como que ir escalando. Pero aquí Platón plantea una cosa totalmente diferente, ¿no? El Topos Uranus para él, de hecho, plantea que se encuentra en 3 niveles, ¿no? O sea, que está arriba del cielo. Y que no es una montaña, sino en sí es un río que va pasando por diferentes caminos, por así decirlo, y que es bien importante lo que plantea, porque dependiendo de cómo has llevado tu vida, dependiendo de qué es lo que hayas hecho, cuál es la profesión a la que te hayas dedicado, eh, si seguiste o no seguiste las pasiones que mancharon tu alma, vas a llegar a un lugar diferente. Las almas buenas, él comenta que llegan al río Aqueronte, ¿no? Que es el primer río que va a purificar el alma y por el cual el alma va a poder reencarnar nuevamente en el cuerpo. Las almas malas van a llegar al Tártaro, que es un río de fuego, de cual nunca van a poder salir de ahí. Van a estar condenadas estas almas a quemarse eternamente. La otra parte es es que no me lo sé, me lo aprendí todavía de memoria, que las almas no tan malas son también enviadas al Tártaro, pero después de un año, que es el río de fuego, pero después de un año de estar ahí sufriendo, iban a poder pasar al Aqueronte para poder purificar, por así decirlo, su alma, y que las almas puras van a subir a una superficie, es decir, ahí está el tercer nivel. El primer nivel es el cielo, el segundo cielo sería el Topos Uranus, y después hay algo más allá todavía del cielo, que sería el lugar donde se encuentra el Olimpo de los dioses, ¿no? Y que las almas, cuando están totalmente puras, pueden llegar a este Olimpo y entonces pueden tomar la decisión de reencarnar o no hacerlo. Y ese es un punto que a mí me gusta mucho en la teoría de Platón, ¿no? Justamente lo que decía hace un momento de la inmortalidad del alma, y que justamente en ese Olimpo es donde se van a encontrar, no están en el Topos Uranus, en sí las ideas perfectas, están en el Olimpo con estos dioses, en este tercer nivel. Y acerca de las almas, acabo de recordar, le preguntan también a Sócrates una evidencia, que muestra una evidencia de cómo existen las almas. Y él dice, así como de la dualidad, habla de la dualidad, así como al despertar duermes, o al dormir despiertas, al morir vives, y al vivir mueres. Por eso mismo él piensa que hay un alma, porque para ver que existe un alma previamente debió de haber vida o muerte. Claro, por lo tanto la muerte no sería la muerte en sí, ¿no? El filósofo podría aspirar, sería llegar a ese Olimpo, ¿no? Porque para poder llegar al Olimpo no lo haces en tu primera o segunda reencarnación, sino lo haces más adelante.
y que sería interesante. A lo mejor en el próximo video podríamos hablar, tocar ese punto de la reencarnación con el siguiente diálogo. Bueno, no, porque el siguiente es el banquete, pero con el que le sigue, que es el de Fedro, donde especifica esta parte de la reencarnación. Y ya nada más como último, mencionar la historia de fantasmas que tiene el Fedón, porque es interesante. Mencionábamos que hay un alma y hay un cuerpo, y que para llegar a que tu alma sea pura, tiene que ser parte de lo inteligible, y lo inteligible se llega por medio de la razón, lo invisible, porque no se puede tocar. Todo aquello que abarca los sentidos es parte del mundo visible. Si tú como persona empiezas a beber mucho, comes demasiado, cometes injusticias, tu alma se va manchando y está siendo parte cada vez de lo terrenal, se vuelve pesada, dice Sócrates. Y estas almas rondan alrededor de las tumbas. Así dice más o menos algo así el diálogo, y que como son tan pesadas y están tan cercanas al mundo de lo visible, es por eso que nosotros podemos en ocasiones llegar a ver aquellas almas que están rondando como en pena. Ya también hay una explicación o una alusión a lo que son los fantasmas. También es interesante que ya desde antes y de una explicación aparte concreta, no como lo que hoy vemos de la quinta dimensión. No se puede al final no se puede refutar si no existe un alma, tampoco se puede aprobar que realmente existe, pero ahí queda. Están los estudios, ahí están también los diálogos filosóficos. Y en sí es lo que queríamos comentar de Fedón. Es muy largo, es de los diálogos, es uno de los más largos. No más le gana la República. Nada más le gana la República, sí. Y es bueno leerse el Fedón, es un resumen como dijimos, así que los invitamos a que lean el Fedón, si no quieren leerse todos los demás diálogos, que también es importante que se los lean. Y no abarcamos todo porque también es largo y se nos olvidan las cosas y no vamos a estar aquí diciendo punto tras punto. Así es. Así que ya saben, dejen sus comentarios. Aunque nos valen verga. Nos valen verga. No comenten cosas de... Eso lo diremos en otro, preguntarle a los mudos y no sé. Sí, ya responderemos esa pregunta en otro punto. Pero bueno, Otro video. que les vaya bien, compartan este video y denle like. No sean culeros. Ser un